Para finalizar el tema de soporte nutricional y de nutrición parenteral, vamos a hablar sobre las complicaciones de la nutrición parenteral. Las complicaciones pueden ser relacionadas con el catéter, complicaciones metabólicas o complicaciones gastrointestinales. En cuanto a las complicaciones relacionadas al catéter periférico, podemos encontrar flebitis, necrosis local, supuración, bacteriemia y sepsis. En cuanto a las complicaciones relacionadas al catéter central, podemos encontrar complicaciones en cuanto a la inserción, como neumotórax, hemotórax, lesión arterial, lesión del conducto torácico o del plexo braquial, embolia gaseosa o del catéter, localización inadecuada y arritmias. Complicaciones mecánicas de la permanencia, por ejemplo, trombosis venosa, flebitis, oclusión por trombosis o precipitados de fármacos o minerales, acodamiento, salida accidental total o parcial. Acá podemos observar las distintas imágenes en cuanto a las complicaciones que se pueden generar dentro de lo que es la nutrición, la colocación y acceso de nutrición parenteral, ya sea central o periférica. En cuanto a las complicaciones infecciosas relacionadas al catéter, puede haber supuración del orificio de entrada o del trayecto, tromboflebitis, colonización del catéter, infección del catéter no bacteriémica, sepsis del catéter. Acá en esta imagen podemos ver claramente una flebitis que ya requiere un cambio, ¿sí? Fíjense la inflamación y las zonas enrojecidas, no solamente en la mano del paciente, sino también alrededor donde está colocado el catéter. Lo mismo podemos observar acá en una vía central periférica, como ya hay signos de flebitis, donde ya está hablando de que acá está habiendo alguna complicación relacionada con la inserción del catéter. Tenemos que saber que la prevalencia de complicaciones infecciosas relacionadas con la nutrición parenteral es baja en la medida que se puedan cumplir las normas de cuidado y manejo de catéteres y de bolsas de nutrición parenteral. En este caso, lo que podemos decir es que la prevención es la clave para evitar estas complicaciones y el seguir las buenas prácticas en cuanto a la colocación y mantenimiento de higiene y de sepsis sépticas, podemos lograr disminuir todas las complicaciones. En cuanto a las pautas importantes de las normas de bioseguridad, podemos mencionar lo que es la inserción de catéter en forma programada y con técnicas asépticas, la cura oclusiva periódica del catéter acorde a las normas institucionales, catéter lumen exclusivo para la nutrición parenteral, lavado de manos para manipular el catéter y o la curación del mismo, la preparación de las mezclas personalizadas bajo campana de flujo laminar en ambientes bacteriológicamente seguros, controlados y con normas estandarizadas, agregados a la bolsa de nutrición parenteral con técnicas asépticas bajo campana de flujo laminar, conexión y desconexión con técnicas asépticas estandarizadas. En cuanto a las complicaciones metabólicas que podemos observar de la nutrición parenteral, podemos mencionar hiperglucemia, hipoglucemia reaccionar, hipertrigliceridemia, déficit de ácidos grasos esenciales, incrementos de la uremia, acidosis metabólica, exceso o déficit plasmático de sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio, hipovitaminosis simple o múltiple, déficit de oligoelementos, déficit o sobrecarga de volumen. Por sobrealimentación tenemos esteatosis hepática, aumento del dióxido de carbono, síndrome de realimentación, enfermedad metabólica ósea y hepatopatía en pacientes con nutrición parenteral crónica, raquitismo niño,
y osteomalacia y osteoporosis en adultos. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales de la nutrición parenteral, las mismas van a estar relacionadas al no uso del sistema digestivo. Por lo tanto, se va a observar atrofia de la mucosa intestinal y del sistema linfoide asociado al intestino, estasis biliar con barro biliar y colecistitis acalculosa, hipersecreción ácida gástrica, estenosis hepática, coliestasis intrahepática, cirrosis e insuficiencia hepática. Es importante mantener un correcto monitoreo de la nutrición parenteral, el cual está orientado a evitar la aparición de complicaciones, a minimizar su gravedad o a detectarlas precozmente, mantener un esquema estandarizado para poder llevar a cabo todos los controles necesarios, tener en cuenta tipo de paciente, patología de base, estado nutricional previo y tipo de nutrición parenteral. En cuanto al esquema de monitoreo bioquímico, se debe realizar antes de comenzar con la nutrición parenteral, medir los niveles plasmáticos de glucemia, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, estado ácido-base, triglicéridos, hemograma, hepatograma, albúmina, proteínas totales, tiempo de protombina. Y en orina de 24 horas se va a medir urea urinaria de 24 horas y también el control del peso. En cuanto al control y monitoreos diarios bioquímicos, se van a tomar en cuenta los signos vitales, balance hídrico de ingresos y egresos, y en cuanto a la glucemia, los controles a través del hemoglucotest cada 6 a 8 horas. Controles cada 1 a 2 veces por semana, ¿sí? Es lo que se recomienda, de los niveles de en sangre de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, triglicéridos y creatinina, y en orina de 24 horas, urea, electrolitos si fuera necesario. Y realizar a nivel semanal controles que son similares al control basal. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que la nutrición parenteral es una vía de nutrición muy útil si se realiza con conocimiento y responsabilidad, que es importante cumplir con normas y cuidados preestablecidos desde la prescripción hasta el monitoreo de la nutrición parenteral. Las normas de bioseguridad son imprescindibles para evitar las complicaciones infecciosas. El control metabólico es fundamental para evitar o minimizar las complicaciones relacionadas con el aporte excesivo o deficitario de nutrientes. El trabajo interdisciplinario es esencial para minimizar los riesgos que conlleva el soporte de nutrición parenteral y lograr los objetivos planteados. Con esto finalizamos la presentación y la clase del día de hoy. Muchas gracias.